Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. De 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón.
Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extradó el 22 de abril
en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió. Hello, this is your former President Barack Selene Obama. Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió en la delegación Álvaro Hello, this is Obregón. your former President Barack Obama, and I just want to tell you I know how to beatbox. Yeah. Hello, this is your former President Barack Obama, and I just want to tell you I know how to beatbox. Selene Delgado López, de 18 años, Yeah. Álvaro Hello, this Obregón. is your former President Barack Selene Delgado Obama, and I López, just de want to tell you I know how to 18 beatbox. el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón.
Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, de